Buenas, ¿cómo me les va? Buenas noches, doctor. Hola, profe. Bien, doctor. ¿Me ven ahí? Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Bueno, estamos ya a 40. Por favor, cerramos los audios y los micrófonos. Estaba contestando por el chat una inquietud que tiene un alumno que dice que con el corte del Zoom, pues está perdiendo una hora de clase. La idea, mis estimados doctores, es que aprovechen ese tiempo y hagan las lecturas que están adelante. Yo les he dicho que son unas herramientas opcionales, pero si ustedes se sienten defraudados, las voy a colocar obligatorias y entonces en la siguiente sesión entramos a discutirlas. Va a ser bastante difícil y lo he consultado con otros docentes, estar las 2 horas en la misma forma. Créame que esta forma de dictar la clase resulta un tanto desgastante, porque si estuviéramos en el salón de clase, en el salón de clase haríamos talleres, haríamos lecturas, ustedes participarían mucho más dinámicamente en las clases. Entonces yo les pido el favor de que, vuelvo e insisto, es una circunstancia excepcional. Entonces no pretendamos estar como tan aferrados al tema porque nos va a resultar un poco incómodo para todos. Yo entiendo que en cualquiera sea la situación, va a ser incómoda la situación. Si estuviéramos en el salón de clase, me estarían diciendo que no les doy tiempo para salir al refrigerio porque la otra docente empieza a las 8 en punto, entonces quisieran que terminara a las 7:45, 7:40, y al inicio de clases, entonces que no empezara a las 6 en punto porque no alcanzan a llegar. Esas son circunstancias, mis doctores, que ustedes las conocen. Entonces no pretendamos que por esta excepcionalidad todo sea perfecto, porque perfecto no hay nada, mis estimados doctores. Después de esta breve introducción, continuamos con nuestro ejercicio. Entonces, estamos hablando de los errores, ¿no? Y de las clases de errores. Y dijimos que hay unos errores en la esencia, otros errores en la sustancia, otros en las cualidades accidentales y otros en lo que tiene que ver con la persona. Para adentrarnos al tercer vicio del consentimiento, que es la fuerza. Aquí quiero que sean bastante o estén bastante atentos. Dice la norma que para que la fuerza sea considerada un vicio del consentimiento, debe tener un impacto que genere en la persona la manifestación de la voluntad de forma coaccionada. Es decir, no cualquier fuerza vicia el consentimiento. ¿Qué implica ello? Que la fuerza debe ser tal que sea determinante en la manifestación de la voluntad. Me entro a explicar. El simple temor no vicia el consentimiento. Por ejemplo, cuando se contrae una obligación, se realiza un acto jurídico con una o dos personas y uno de los extremos está casado y manifiesta que rescinde o deshace el negocio porque el esposo o la esposa se va a poner bravo. Claro, puede haber una coacción, puede haber cierto temor en esa manifestación de la voluntad, pero ese solo temor per se no vicia el consentimiento. Entonces tenemos que para que la fuerza vicie el consentimiento, debe reunir estas 4 situaciones. Por favor, quienes están tomando apuntes, no se olviden que ya estamos en lo que tiene que ver con la fuerza. El segundo vicio del consentimiento.
Entonces, la primera situación o el primer requisito que debe requerir esa fuerza es que debe ser capaz de producir una impresión fuerte. Esa impresión debe ser tal que obligue a la manifestación del consentimiento. Debe ser idónea. Es decir, debe existir, debe ser real. Tercero, debe darse el temor a un mal grave o irreparable. Y cuarto, ese temor debe ser inferido a una de las partes involucradas en el acto jurídico o a sus familiares, descendientes y descendientes. Bueno, ustedes ya esos términos los manejan por su civil personas. Disculpe, doctor, ¿puede repetir el cuarto elemento? Con mucho Gracias. gusto. El cuarto elemento es que debe ser inferido a una de las partes del acto jurídico, a uno de los contratantes, a uno de los extremos del acto jurídico, o a sus familiares, dice el código, ascendentes o descendentes. A ver, ¿cuándo hablamos que la fuerza vicia el consentimiento? Cuando necesariamente, repito, está directamente relacionada con la manifestación de la voluntad. No se les olvide que el ejemplo que hablábamos es que la manifestación de la voluntad debe ser libre, debe ser voluntaria, no debe ser coaccionada. Entonces, el ejemplo típico, cuando está amenazada una persona. Entonces, lo que desafortunadamente, y valga la pena manifestarlo, sucede mucho en nuestro sector rural. Quiera Dios que haya pasado. Cuando le decían a las personas, o me vende la finca y se va, o la mato a usted y a toda su familia. Y de pronto esa persona creía que esa fuerza no era suficiente, esa amenaza no era suficiente, pero resulta que al primer miembro de la familia que veían por el sector, le quitaban la vida y necesariamente obligaban a esa persona a enajenar el bien inmueble por un precio irrisorio y a desplazarse a otros lugares. Esa, pues desafortunadamente, mis doctores, fue una realidad que nosotros vivimos y espero y aspiro que haya cesado. Ten en cuenta que ante esa fuerza, yo no tengo ninguna intención de realizar ningún acto jurídico, de mucho menos enajenar mi bien inmueble, mi finca, mi casa. Pero ante esa fuerza es determinante para yo hacer la manifestación. Entonces, seguramente esas personas iban a la notaría de manera voluntaria, hacían la promesa de compraventa, elevaban su promesa de escritura pública y enajenaban el bien. Y seguramente recibían pues ese valor irrisorio cuando a ello había lugar, pero sin que, si no existiera esa fuerza, jamás habría sido la voluntad de ellos enajenar su bien. Es decir, esa fuerza fue determinante. Era idónea, ¿por qué? Porque provenía de unas personas que tenían la capacidad para quitarle la vida a esas personas. Pensemos en los grupos paramilitares o los grupos guerrilleros o cualquier facción al margen de la ley que tuviera esa calidad. Que el temor sea grave e irreparable, pues claro, ¿cómo voy a arriesgar yo a un miembro de la familia o a la persona misma a arriesgarse que le quiten la vida? Entonces, efectivamente, ahí se da ese evento. Y que el temor haya sido inferido a la persona, es decir,
me vende la finca y se va, o Luis Ignacio, si usted no me vende la finca, vamos a actuar contra su familia. Necesariamente esa situación hace que la manifestación de mi voluntad pues no sea espontánea, no sea voluntaria, está coaccionada por esa fuerza. Ahora bien, existen dos tipos de fuerza, la fuerza física y la fuerza moral. La fuerza física es la que se ejerce mediante una violencia, pero una violencia material, digámoslo así. Joana me está preguntando que si puedo repetir. ¿Qué deseas que te repite, Joana? Joana Higuera. Es que me escribe en el chat que repita, pero... Doctor, buenas noches. Profesor, qué pena. Existen dos tipos de fuerza, la física y la Y la otra, ¿cuál? moral. Y la La moral. moral. Gracias. Por favor, apagamos el audio. La física, repito, consiste en el empleo de la violencia, una violencia material, es decir, que se percibe, se evidencia. Para la doctrina, esta fuerza física o material en algunas ocasiones no vicia el consentimiento, porque es evidente y lo que se presenta en esa situación es una situación errada de lo que nosotros llamamos en derecho una apariencia falsa del consentimiento. O sea, cuando una persona va sometida por la fuerza, una fuerza física, a hacer un acto jurídico, pues es evidente que la manifestación de la voluntad no es espontánea, no es voluntaria. La fuerza moral o fuerza psicológica consiste en las amenazas que hacen saber a uno de los extremos de la relación jurídica o, repito, a sus familiares en línea ascendente o descendente. Esa es la fuerza psicológica. No des en cuenta que la persona puede llegar a realizar el acto jurídico de manera espontánea, sin ningún tipo evidente de manifestación, pero que efectivamente se está ejerciendo una fuerza moral y esa fuerza moral es la que la obliga a llevar a realizar el acto jurídico, a materializar ese consentimiento. Por ejemplo, cuando le dicen que vaya firme la escritura, si no le mato a su hijo, le secuestro a su familia, pues obviamente en el momento en que yo llego, voy de una manera espontánea. Seguramente las personas que están en el entorno no se van a dar cuenta que estoy yendo coaccionado. La coacción es psicológica, es lo que nosotros llamamos una fuerza moral. Miremos el artículo 1513, 1514, que hablan sobre la fuerza, como ya veo que la aplicación me está diciendo que me quedan 8 minutos, entonces en este tiempo que vamos a terminar de más, ustedes por favor consulten el artículo 1513 y 1514, lo leen. Aquí me dice Julie que eso de las 4 no están en el material que yo les envié. Es que lo que yo les envié es una sinopsis, no es la transcripción de la sesión. Entonces, por eso les digo que tomen apuntes las personas que están haciendo los cuadritos, inclusive si quieren, socialícenlo por el chat y yo con mucho gusto miro si hay algún tipo de error o algún tipo de situación. Lo que yo envío, vuelvo y repito, son unas sinopsis de la sesión.
Profe, qué pena, ¿será que me puede hacer un grande favor? Mucho gusto con Ernesto Martínez, buenas noches. ¿Cómo estás, Ernesto? Profe, es que no alcancé a copiar los 4 elementos, solo copié el cuarto así rapidez para copiarlos acá, hacer el cuadrito así rápido, qué pena, doctor. A ver, la fuerza debe ser capaz de producir una impresión fuerte. Debe ser idónea. Debe generar un temor o un mal grave o irreparable. Y cuarto, se debe o debe recaer en uno de los extremos del contrato o en sus familiares, bien sea en línea ascendente o descendente. Muchas gracias, doctor, muy amable. Ok. Entonces, por favor, no se les olvide consultar el artículo 1513 y 1514. Y llegamos al tercer vicio del consentimiento, al tercero y último, que es el dolo. Oído, el dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria o daño a una persona o a su propiedad. Es decir, aquí hay una intencionalidad. Des en cuenta que en el error no había ningún tipo de intención. Acá en el dolo sí hay la intención, o sea, uno de los extremos del contrato, del acto jurídico, tiene la intención de menoscabar la persona o el patrimonio de su contraparte. Vuelvo y repito, ustedes seguramente ya vieron Superal Especial. Siempre que hablemos de dolo, hablamos de intención. Hay una intencionalidad. ¿Dónde se representa esa intención? Existen 3 eventos. Uno, en la celebración de los actos jurídicos o de los contratos, que va a ser el objeto de nuestra materia. Ahí puede haber una intención de hacer daño, de timar a la contraparte. La segunda situación en los contratos que se puede dar el dolo es en la ejecución. Yo puedo tener un contrato, por ejemplo, contrato la construcción de una vía con unas especificaciones técnicas y unos materiales especiales, y en el momento de ejecutar esa vía, la pavimentación de esa vía, pues lo hago con materiales de menor calidad y sin cumplir las especificaciones técnicas. Es decir, tengo la intención de defraudar a la otra parte que sí me está pagando, sí me está generando la contraprestación por unos materiales de buena calidad y por unas especificaciones técnicas que se contrató. Y un tercer evento, que eso tiene que ver con lo que la doctrina suele llamar los delitos civiles. Pero mis estimados doctores, para eventos de mi módulo solo nos vamos a tener en cuenta ese dolo en lo que tiene que ver con la celebración de los contratos. Ahorita que terminemos la sesión, les solicito que consulten el artículo 1515, es decir, vamos a revisar el 1513, el 1514 y el 1515. Los dos primeros hablan de la fuerza, el 1515 habla del dolo y el 1516 habla de la presunción del dolo. Es simplemente hacer la lectura de esos cuatro artículos. A ver, y ese dolo efectivamente determina a la persona a celebrar el acto jurídico. Es decir, si no mediara ese dolo, no habría negocio jurídico. Me explico. Cuando a mí me dicen
que me van a vender un vehículo, un carro, último modelo, en 2 millones de pesos, sea cual sea la marca del vehículo, pues un carro, un vehículo último modelo, no vale 2 millones de pesos. Y me dicen que están vendiendo ese vehículo porque en esta situación de pandemia, a ver, me sirve la situación para aplicar el ejemplo, necesitan esos 2 millones de pesos para comer. Pero cuando usted entrega los 2 millones de pesos, no hay tal. Viene y dicen, no, qué pena, pero el carro no vale esos 2 millones de pesos. A usted lo llevó a realizar el acto jurídico, ese dolo, esa mala intención, esa intención de realizar el fraude por parte de esa persona. Si no hubiese existido ese valor, pues no habría sido mi intención realizar el contrato. Yo pensaba que sí me iba a vender el carro en los 2 millones de pesos y creí que la situación era porque necesitaba comprar comida. Mis estimados doctores, en esta situación les pido el favor de que consulten estos 3 artículos. Yo este fin de semana voy a mirar otras aplicaciones o voy a tratar de adquirir el paquete para que no se nos presenten este tipo de inconvenientes. Les pido el favor de que el tiempo que nos queda pendiente lo manejemos de la mejor forma posible.